Buen día, hermanos. Volvió mi viejo enemigo, el pie de micrófono. Bueno, qué hermoso es poder cantar las verdades que cantamos. Me sorprendió una de las canciones que no estaba en lista, hablando de la soberanía de Dios, cómo Él nos sostiene en sus manos y nada puede pasar que Él no quiera, ¿no? Estamos seguros en sus manos. Qué bendición. Bueno, tenemos, como dijo Mati, algunas visitas y no vamos a meternos mucho en esto, pero ¿qué pasó, Rolo? Ya se dieron cuenta. Bueno, yo te dije, te tenés que hacer miembro de Carapa antes que se den cuenta y lo lograste. Bien. Bueno, estamos muy contentos. El otro día estuvimos, con Débora estuvimos en el bautismo de Rolo y disfrutamos mucho de ese tiempo, ver cómo nuevas personas se estaban agregando a la iglesia, entre ellos estaba Rolo. Lo extrañamos, pero estamos contentos también de que esté allá. Bueno, les voy a pedir si me acompañan a Judas. Como habrán visto en el flyer, en la invitación, vamos a comenzar a estudiar la carta de Judas y desde ya les pido perdón porque seguramente cuando estudiemos esta carta, aunque es cortita, voy a correr dos peligros y uno es decir que Judas era apóstol. Ahora vamos a ver que no era el apóstol Judas. Y otro es decir, vamos a ver en el capítulo tanto, no, tiene un solo capítulo, así que siempre va a ser versículo nada más. Entre esos errores también puede ser que le adjudiquemos algo al apóstol Pablo que no dijo, como suele ocurrir, ¿no es cierto? Cuando vemos ahí en 1 Pedro, Pablo dijo, no, fue Pedro el que dijo, si no se llamaría 1 Pablo, ¿no? Pero vamos a ver esta breve carta en algunos domingos. La verdad que es una bendición poder estudiar este tema, muy importante para nosotros, para la iglesia, poder entender cómo debemos actuar frente a la falsa doctrina. Ya hemos tenido algunos estudios hace algún tiempo que nos ha compartido nuestro pastor, pero vamos a introducirnos en esta carta. Vamos a hablar un poquito de lo que significa para nosotros como iglesia estar ante este peligro. Y la verdad es que el peligro de la falsa doctrina es un peligro que estuvo latente a lo largo de la historia desde el principio. Desde el Edén vemos cómo la falsa doctrina, la falsa enseñanza ha estado presente amenazando la integridad en ese momento de Adán y Eva. Luego vemos en la historia al pueblo de Israel. Es claro que tenemos un enemigo, que los creyentes tienen un enemigo en común, que es el diablo. Y a lo largo de la historia el diablo ha utilizado diferentes artimañas, diferentes armas para derribar a su iglesia, en su tiempo al pueblo de Israel. Vemos que las armas preferidas son el pecado, tratando de seducir al pueblo a que vaya tras el pecado, la inmoralidad. Pero también vemos cómo la persecución ha sido una herramienta utilizada o un arma utilizada por el diablo para destruir al pueblo de Dios. Y una de las preferidas que mencionamos recién, la herejía, la falsa enseñanza. Estamos estudiando en 1 Corintios cómo el pecado puede destruir o puede perjudicar a la iglesia de Dios por dentro. Vemos cómo la inmoralidad, permitir la inmoralidad en la iglesia. Vemos cómo la división, vemos cómo el desorden, la falta de amor pueden perjudicar a la iglesia por dentro. El pecado puede hacer que la iglesia se frene en un sentido, pero jamás se va a detener, porque es la iglesia del Señor que, como cantamos, Él la va a sostener hasta el final. La persecución, ha tenido algunos
efectos, pero normalmente la persecución fortalece a la iglesia más de lo que la derriba. Por ahí, en términos externos, la iglesia sufre, puede haber hasta muerte, peligro de muerte, pero la iglesia a lo largo de la historia se ha fortalecido aún más por medio de la persecución. Sin embargo, la herejía es un arma que ha destruido parcialmente, ¿no? Por supuesto, la iglesia del Señor a lo largo de los siglos. El peligro de la herejía no es contra aspectos físicos, como por ahí mencionamos la persecución, sino va mucho más allá y tiene efectos perdurables en el tiempo y por la eternidad. La herejía puede o es un elemento clave para la eternidad de las personas. Piensen, si una persona no cree en el Evangelio de Cristo, se pierde para siempre. Así de serio es. Pero también en la iglesia, en los que ya somos creyentes, la herejía tiene un poder terrible. Puede hacer que una iglesia se divida, puede hacer que personas se peleen, puede hacer que los creyentes vivan una vida sin fruto, sin gozo, sin servir al Señor. Por eso, en esta carta, y ya casi digo el apóstol Judas, pero Judas nos va a enseñar la importancia de defender la iglesia contra la sana doctrina. Judas exhorta a sus hermanos a que sean constantes en su profesión de fe, firmes en la fe, pero también firmes en luchar en defensa de la fe. Exhorta también a lo largo de la carta a rescatar a aquellos que están siguiendo a los falsos maestros, que se están dejando engañar. En esta breve carta vamos a aprender el lugar que tiene la verdad en la iglesia de Dios. Vamos a saber cómo actuar, o vamos a aprender cómo actuar frente a la falsa doctrina. Y a lo largo de toda la carta vamos a ver cómo permea algo que cantamos hoy, la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre la salvación de los hombres, sobre su iglesia. Por más que haya un peligro latente constantemente a lo largo de la historia, Dios es soberano y la iglesia no va a perecer. Y gloria a Dios por eso. Vamos a leer entonces Judas, del versículo 1 al versículo 4, dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es firme, Señor, que permanece para siempre. Y es por eso que tenemos la certeza y la seguridad, Señor, de que nos podemos acercar con confianza, sabiendo que ella no falla, Señor. Podemos estar seguros de que si tú prometiste salvarnos y guardarnos, lo vas a hacer, porque tu palabra lo dice. Pero también encontramos en ella, Señor, las advertencias que tú has hecho sobre el peligro de la falsa doctrina. Señor, ayúdanos a estar atentos ahora a tu palabra. Ayúdanos a aprender, Señor, el valor que tiene tu verdad y cómo defenderla, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver entonces que debemos contender
en defensa del Evangelio. Vos y yo, si somos creyentes, si pertenecemos a una iglesia, debemos contender en defensa del Evangelio. Vamos a ver dos características de esta contienda o esta lucha o pelea, como quieran llamarle. Dos características. Vamos a ver que es una contienda que no puede esperar, es urgente, no podemos aplazarla. Y vamos a ver que es una contienda que es necesaria contra un gran peligro. Es una contienda necesaria contra un gran peligro. En primer lugar, entonces, es una contienda que no puede esperar, es urgente. Vamos a, mientras tanto, ir haciendo una breve introducción, muy breve, de la carta. El autor Judas, dijimos, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahí tenemos algunas pistas. A lo largo del Nuevo Testamento hay al menos 6 Judas que podemos encontrar. 3 de ellos no son muy conocidos. En Hechos 5, Hechos 9 y Hechos 15 los encontramos. Pero hay 3 que conocemos un poquito más. En primer lugar, Judas Iscariote, el que entregó al Señor, por supuesto no podía ser el que escribía esta carta. Vemos también a Judas el apóstol, al que yo me voy a referir equivocadamente. También llamado Leveo o Tadeo en Mateo 3 y Marcos 3 también. Y en sexto lugar vemos a Judas, el hermano del Señor. Judas, el hermano del Señor. 2 de estos 6 Judas tienen relación alguna con algún Jacobo. Fíjense que se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Si leemos en la Reina Valera, cuando llegamos a Lucas 6 y a Hechos 1 puse acá, pero sí, Hechos 1 está bien. Menciona a Judas, el apóstol, como hermano de Jacobo. La verdad es que la traducción no es muy fiel. De hecho, sería una mejor traducción, hijo de Jacobo. Judas, el apóstol, era hijo y no hermano de Jacobo. Claro, la palabra hijo o hermano no está en los manuscritos, entonces algunos tomaron la decisión de poner hijo, pero en realidad era hermano. Judas, si hubiese sido el apóstol Judas, también se hubiese identificado al mismo como apóstol, como hace Pablo en las cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero además, en versículo 17, Judas se distancia de los apóstoles. Habla de ellos como los apóstoles y no se identifica con ellos, por lo tanto, él no era el apóstol Judas. El otro Judas que tenemos que tiene relación con algún Jacobo es el hermano del Señor Jesús. En Mateo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí estamos, Jacobo y Judas. Según el apóstol Pablo en Gálatas 1, el hermano de Judas, Jacobo, es el hermano del Señor Jesús. Y él era pastor o líder en la iglesia de Jerusalén. No hay muchos datos acerca de Judas, pero sabemos que, como los demás hermanos del Señor Jesús, antes no creían en Él. No creían en Cristo antes de la resurrección. Según el testimonio de Pablo, Judas era uno de los misioneros itinerantes. Lo vemos eso en 1 Corintios 9. Judas tenía que ser necesariamente conocido por estos hermanos a quienes él escribe, por 2 razones por lo menos. Primero, porque él deseaba con ansiedad escribirles. Bueno, no deseamos escribir con ansiedad a alguien que no conocemos. Y en segundo lugar, era bien conocido por ellos porque se presenta simplemente como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. No necesitaba mayor presentación. Por lo tanto, Judas, el hermano del Señor, que era misionero, que era
predicador itinerante, podemos decir. Era bien conocido por estos hermanos a quienes él escribe. La fecha más o menos podemos hablar del 55 al 62 después de Cristo. Esto tiene varias razones, pero simplemente menciono que muchos autores, muchos teólogos ven una relación entre Judas y Segunda Pedro. De hecho, abrimos Segunda Pedro y podemos encontrar claramente una relación. Pero lo que muchos dicen es que podía ser que ambos hayan utilizado una misma fuente para sacar ciertas historias, cierto contenido para sus cartas, o puede ser que alguna dependa en un sentido de la otra, que Judas haya escuchado o leído, mejor dicho, la carta de Pedro o viceversa. No nos vamos a meter en esa controversia. Lo cierto es que hay una relación entre ambas cartas y eso nos permite también situarla entre el 55 y el 62 después de Cristo. ¿A quiénes escribe Judas? Y ya vamos a meternos de lleno con el estudio. La referencia hay en versículo 1 a los llamados, santificados y guardados. No nos arroja mucha luz en cuanto a quiénes eran estos hermanos. No sabemos si eran hermanos de una iglesia en particular, o mejor dicho, eran hermanos de una iglesia en particular, pero no sabemos cuál. Ese es el punto. Probablemente estos hermanos o esta iglesia haya sido compuesta por gente gentil y judíos, y digo probablemente porque hay citas que eran bien conocidas por los judíos. Hay citas de la apócrifa, que ya nos vamos a meter en algún tiempito en eso, que era bien conocida por los judíos, pero también menciona varios ejemplos del Antiguo Testamento con la que los judíos estarían bien familiarizados. Lo cierto es que estos hermanos, independientemente de quiénes sean, eran hermanos en la fe. Eran hermanos en la fe y Judas le transmite seguridad a estos hermanos. Vamos a ver que hay un contraste entre la certeza y la seguridad que tenían estos hermanos, o que Judas transmite a estos hermanos, con aquellos que estaban infiltrados en la iglesia, que no eran creyentes, que eran falsos maestros. En primer lugar, la seguridad la vemos ahí en versículo 1. A los llamados, Judas llama llamados, valga la redundancia, llama llamados a estos hermanos. La palabra ahí llamados se traduce de la misma manera siempre en el Nuevo Testamento, o por lo menos unas 11 veces se traduce igual, pero tiene por lo menos 4 significados diferentes. Puede ser un llamado simple de fulano, vení para acá. En Mateo 22 vemos eso. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, simplemente un llamado. Vemos también que se utiliza para hablar de una designación general o un nombre. Puede ser un nombre, un título. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Esta palabra llamados también puede referirse a una designación especial, como el llamado apostólico, por ejemplo. Pablo llamado a ser apóstol. Pero también tiene un sentido teológico relacionado a la salvación. Y a su vez este sentido teológico relacionado a la salvación tiene un doble aspecto, o tiene 2 facetas, mejor dicho. Podemos hablar de el llamado como una invitación a la salvación. Vemos ahí en Mateo 20 que Jesús dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los llamados al Evangelio, pero pocos son los escogidos. Ese es el sentido general del llamamiento, de la invitación al Evangelio. Todo el mundo es llamado al Evangelio, pero en un sentido particular, este término hace referencia, y es el sentido de este versículo, al llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz, y voy a leer una definición, es la acción de hacer surgir en forma efectiva la fe por medio del Evangelio
y la operación secreta del Espíritu Santo. Quien une a los hombres a Cristo según el propósito de la gracia de Dios en su elección. Es el obrar de Dios por medio del Espíritu Santo para hacer surgir y llamar a la fe a las personas de manera efectiva. En este sentido, aquellos que son llamados son creyentes. Romanos 8, 28 al 30 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿De qué llamado habla? Veamos en versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y continúa, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es el llamamiento eficaz de Dios. No dice que algunos de los que llamó, justificó, o de los que Dios llamó, solo a los que creyeron en el Evangelio justificó, a los que conoció, a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó y luego glorificó. El llamamiento eficaz. En este último sentido, entonces, los creyentes tenían la seguridad y la certeza de que eran hijos de Dios, no por lo que ellos hayan hecho, sino porque Dios los llamó. Los llama también santificados en Dios Padre. Algunos manuscritos y la mayoría de los teólogos y comentaristas traducen como amados en Dios el Padre. El tiempo perfecto de este participio indica que esa acción ya sucedió en el pasado y acabamos de leer Romanos 8. Eso fue antes de la fundación del mundo, no es que Dios improvisó en el medio, no es que Dios vio que se le iban las cosas de la mano y bueno, vamos a empezar a salvar a algunos. Vamos a profundizar un poquito más en esto más adelante. Pero Efesios 1 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor de Dios es desde la eternidad, se manifiesta en el presente o en la obra de Cristo en la cruz. Y es el mismo amor que va a guardar, que va a sostener a los hermanos hasta el final. Y esa seguridad necesitaban tenerla aquellos que estaban leyendo esta carta. Pero una cosa más, ellos son guardados en Jesucristo. La construcción ahí gramatical permite también el guardados por Jesucristo, es decir, que es Jesús el que guarda a sus hermanos, a nuestros hermanos. Esta verdad la vemos en Juan 6, Juan 10. Todo lo que el Padre le da a Cristo no puede perecer, no lo puede perder. Él lo va a resucitar en el día postrero. Juan 10 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Los creyentes estamos seguros en Cristo y esta seguridad descansa en Dios, no en nosotros. Fíjense que las tres personas de la Trinidad están comprometidas, podemos decir, en la seguridad del creyente. Hemos visto el llamamiento del Espíritu Santo, el amor de Dios y Cristo quien nos guarda. Ahora, los falsos maestros podían estar haciendo tambalear a estos hermanos y piensen un poco qué ocurre cuando ustedes escuchan que algún gran maestro, entre comillas, un teólogo que por años ha impactado a la iglesia, de repente, como decimos nosotros, derrapa. El otro día ese me decía, me parece que está derrapando, ¿no? Derrapa. Bueno, por supuesto, entre tantas cosas que nos ocurren, tristeza, desconcierto, pero también muchas veces nos lleva a pensar en nosotros mismos. Bueno, si él, con tantos años de ministerio,
con tantos libros que escribió acerca de la doctrina y lo escribió de una manera tan sólida, tan firme, si él derrapó, entre comillas, yo también puedo derrapar. Por eso Judas se asegura de que sus hermanos estén seguros de que su salvación no descansa en lo que ellos hagan, sino en el obrar de Dios. Vemos ahí el saludo, misericordia, paz y amor, o sea, multiplicados. Esta misericordia y paz era normal en el saludo judío y Judas le agrega el amor, recordándoles que Cristo los ama y los guarda. Dios los ama y los guarda. Pero dijimos que en esta carta vamos a ver cómo debemos nosotros actuar frente a la falsa doctrina. Veamos la urgencia de esta tarea. ¿Por qué es urgente? ¿Por qué debemos actuar de manera urgente frente a la falsa doctrina? Miren versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí la palabra solicitud habla de vehemencia, de entusiasmo. Nos da la idea de que Judas que saltaba del banco por escribirle a sus hermanos. Y Judas estaba ansioso por escribirles, pero no acerca de esto que les escribe ahora, sino que él tenía otro plan. Él quería escribirles sobre la común salvación. Ahora, común no quiere decir que es común a todos, a todo el mundo. Tampoco quiere decir que es algo simple, como nosotros pensamos en común muchas veces. La palabra común ahí habla de que es común a quienes él les escribe y a Judas. Esto quiere decir que esto no enseña que la salvación es universal y a lo largo de toda la palabra de Dios podemos ver que esta enseñanza va a lo largo de toda la Biblia. La salvación no es universal, no todos van a ser salvos. Y solamente vemos algunas razones acá en Judas. En versículo 1 vimos que la seguridad está reservada solo a los llamados. La salvación está reservada solo para los llamados, que son guardados y son amados por Dios, no para el resto. Más adelante Judas habla acerca de los falsos maestros para quienes está reservada la condenación. Bueno, ahí tenemos otro grupo que no son salvos. Dice en versículo 19 que estos, los falsos maestros, no tienen el Espíritu Santo y estamos aprendiendo en 1 Corintios que no tener el Espíritu Santo es equivalente ¿a qué? A no ser salvo. Romanos 8:9 dice que si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Él. Finalmente, en versículos 22 y 23, vemos cómo Judas exhorta a sus hermanos a rescatar a aquellos que están siendo atraídos por los falsos maestros, que ellos están corriendo el peligro de ir tras ellos y mostrar así que son incrédulos. Por lo tanto, vemos que también hay un grupo de personas que no eran creyentes, que estaban siendo arrastrados. Por lo tanto, la común salvación es solo para todos aquellos que han sido salvos por medio del Evangelio. La salvación solo la gozan aquellos que han sido transformados, solo aquellos que han creído en el Evangelio de Jesucristo, que han confesado sus pecados, que han creído en la obra completa de Cristo en la cruz, que han abrazado mediante la fe la obra de Jesucristo, no para el resto. Ahora, sobre esto iba a escribir Judas, sobre la salvación. Podemos decir que iba a ser un gran tratado teológico, y ahí vos por ahí en la biblioteca ibas a tener a Grudem, a MacArthur y al lado Judas, hablando de soteriología. Y piensen por un momento qué podía ser más importante que hablar sobre la salvación, qué podía ser más necesario para Judas que hablar sobre la gran salvación de nuestro Dios.
Bueno, había un tema que era urgente. Y muchas veces lo urgente reemplaza lo importante, ¿no? Imagínense, ya pasaron 3 meses de que estamos acá, más o menos. 3 meses. Le voy a escribir una carta a mi viejita. Yo le digo así. Viejita, 3 meses pasaron, no sabes qué lindo, bueno, fenómeno. Pero yo me entero que a uno y otro lado de su casa se mudaron 2 personas que son fugitivas de la ley, asesinos, ladrones, etcétera, etcétera. Ahora yo me entero que además de ser un peligro para ella, ellos están tramando atentar contra ella, de los 2 lados. Y ahí voy yo y me siento, me voy ahí a la costanera, me siento con el mate. Viejita, acá estamos fenómenos, no sabes qué bien. No vamos mucho a la playa, pero Debo va más que yo. Y empiezo a contarle todo lo que nos pasa, bueno, pasó esto, pasó aquello, qué sé yo. Y jamás menciono nada de la situación en la que ella está. Imagínense, ella está en peligro realmente. Por supuesto, ahora no escribimos cartas, no hacemos eso ya. La última vez que escribí en un papel, ni me acuerdo cuándo fue. No lo hacemos, pero la situación amerita urgencia, ella está en peligro realmente y esa es la idea. Judas quería escribir acerca de la gran obra de salvación, pero tuvo la urgencia de cambiar de planes. Me ha sido necesario, urgencia. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra o este concepto de la fe una vez dada a los santos habla de la fe no en el sentido subjetivo, como la fe que Dios nos da para salvación, esa fe que es un don de Dios, sino habla en un sentido objetivo de las verdades del Evangelio, las verdades fundamentales del Evangelio. En este sentido, podemos decir que es la enseñanza de los apóstoles, como dice en Hechos capítulo 2, 42. En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel tuvo la bendición de recibir de parte de Dios su palabra, sus mandamientos. Romanos 3 nos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es decir, ¿qué diferencia hay? Bueno, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Vemos que en el Nuevo Testamento esa palabra de Dios ha sido confiada y ha sido traída por medio de Jesucristo, como dice en Hebreos capítulo 1, y ha sido confiada a los apóstoles y luego en un sentido más general a la iglesia por medio de la palabra de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero esta palabra no es algo que nosotros inventamos, sino que la hemos recibido. Es la fe dada una vez a los santos. Ahí el término una vez habla de algo que se hace una vez y que tiene consecuencias perdurables. Algo que se hace una vez y no es necesario volver a hacerlo. Podríamos decir que es de una vez por todas. La fe, la doctrina, fue dada una vez por todas. Estamos aprendiendo y hemos aprendido cómo en Hechos vemos una transición de cómo hoy nosotros tenemos la palabra de Dios que es suficiente para nosotros, pero a ese conjunto podemos hablar de que Dios nos dio su verdad. No hay otra, no hay más. Esto quiere decir que los falsos maestros no tienen nada que agregar. La verdad de Dios no puede ser añadida, no puede ser modificada, no puede ser mejorada. Todo intento por mejorar, por cambiar, por quitar o por agregar a la palabra de Dios tiene que ser considerada una herejía y un ataque a la verdad de Dios. Ahora puede ser que parezca fuerte esto y lo es, realmente lo es. De hecho, Judas nos exhorta a contender ardientemente
Ese contender ardientemente es una sola palabra y habla de una agonía contra algo, o sea, de agonizar, de una lucha agónica. En Hebreos 12 se traduce como combate, como combatir, para hablar de la lucha que nosotros tenemos contra qué cosa, contra la carne, contra el pecado. Bueno, esa es otra lucha que tenemos también, pero ahora vamos a hablar de la lucha contra la falsa doctrina. No podemos tener una actitud pacífica, esa es la idea. No podemos tener una actitud bonachona con la falsa doctrina. No podemos ser conciliadores con la falsa doctrina. Debemos defender ardientemente la verdad de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver algunas características de esta lucha para que podamos entender bien a qué se refiere y a qué no se refiere. Pero el sentido de urgencia no va a ser diluido, se lo puedo asegurar. Es urgente, tenemos que luchar ardientemente por la fe del Evangelio. Esta lucha no contradice, por ejemplo, el llamado a estar en paz con los hombres. En Romanos 12 nos dice que en cuanto a nosotros dependa, tenemos que estar en paz con todos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a negociar la verdad de Dios con tal de estar en paz con alguien. Si es por las causas adecuadas, como esta, bueno, importa más la gloria de Dios, el bien de la iglesia, que mi relación con los demás. Si preferimos la paz con los hombres que la paz con Dios, estamos perdidos. Si preferimos la paz con los hombres que la gloria de Dios, no tenemos nada que hacer acá. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, contender por la fe no contradice este mandamiento porque primero amamos más a Dios que al prójimo. Y de hecho es una forma de amar al prójimo también, combatirlo y confrontarlo en su error. Esta exhortación no nos manda o no implica salir a cazar herejes por ahí. Bueno, ahora que aprendimos que tenemos que contender por la fe, nos armamos grupitos de 4 o 5, hacemos un mapita de las iglesias donde se predica la falsa doctrina, hacemos un plan sistemático para meternos adentro, frenamos el culto y bueno, no es eso. De hecho, en el versículo 4 nos marca en un sentido nos marca el límite de donde esa lucha se libra, que es dentro de la iglesia. Los falsos maestros se han metido, se han infiltrado en la iglesia. Hay otras formas que ya vamos a ver, pero principalmente es en la iglesia. Otra característica que es un llamado a luchar en defensa de las verdades fundamentales del Evangelio, la fe del Evangelio, las doctrinas fundamentales. Nosotros creemos que hay doctrinas de primero, segundo y tercer orden. No nos vamos a adentrar mucho en ello, pero las doctrinas de primer orden son las que pueden delimitar la condición eterna de un hombre. Si una persona no cree en la deidad de Cristo, si no cree en la obra suficiente de Cristo, si no cree en la suficiencia de las Escrituras, si no cree solo en la fe por la gracia de Dios, por medio de la fe, la salvación por medio de la fe, no puede ser un creyente. Estas son doctrinas de primer orden. Hay doctrinas de segundo orden, donde podemos hablar o puede afectar a la hora de elegir una iglesia. Tal vez nos vamos a elegir una iglesia donde practiquen tal o cual cosa, donde crean en cierta doctrina que no haga a la salvación. Y hay doctrinas de tercer orden, donde por ahí algunos
de aquí pueden estar no de acuerdo con alguna de las cosas que predicamos, que enseñamos. Voy a dar solamente un ejemplo. Puede ser que Mati en algún momento habló sobre la pluralidad de pastores. Puede ser que alguno de ustedes no esté de acuerdo con eso. Bueno, hablen con Mati después, él los va a convencer. Pero si no lo logra, no hay problema, podés estar. Si vos no tenés problema, podés estar. Ahora, un paréntesis, eso no quiere decir que vamos a ir andando por ahí diciendo, no, ¿viste lo que predicó Mati? No, para mí que acá dice no. Ahí es otra cosa la que se va a atacar, no una herejía, sino una actitud contenciosa, divisoria, ¿no? Pero si estás bien con eso, podés permanecer aquí. ¿Contra cuál debemos luchar arduamente, ardientemente? Bueno, claramente por las verdades fundamentales del Evangelio. Debemos defender si alguien intenta introducir que Cristo no era Dios, o que el Espíritu Santo vino sobre él y ahí comenzó a ser Dios, y que en la obra de la cruz, dejó de ser Dios. Debemos combatir si alguien dice que la obra de la cruz no es suficiente. Es gran parte de la obra para que vos seas salvo, pero no es suficiente, por lo tanto tenés que hacer tal o cual cosa. Tenemos que combatir si alguien niega la suficiencia de las Escrituras, si las pone en un segundo lugar. Debemos combatir si alguien niega que Cristo va a regresar. Debemos combatir arduamente. Ahora, esto es una cuestión de vida o muerte, efectivamente, no en un sentido literal como nosotros lo pensamos, aunque podríamos hablar un buen tiempo. A lo largo de la historia hubo gente que inclusive parado de esta vereda de la verdad, de la sana doctrina, ha mandado a ejecutar, de hecho, a herejes. Pero es una cuestión de vida o muerte en el sentido de que de ello depende la salvación de las almas y la santificación de la iglesia. ¿De qué otra cosa podía escribir Judas que no sea de la gran salvación? Bueno, de esa gran salvación que está siendo puesta en ataque por medio de la falsa doctrina. En contraste a estas cosas que no debemos hacer, no debemos luchar por cuestiones secundarias, debemos pararnos firmes, debemos contrarrestar con la palabra de Dios cualquier nuevo concepto contrario a la palabra de Dios, cualquier nuevo enfoque, ahora está de moda el enfoque, cualquier énfasis que vaya en contra de la palabra de Dios. Y ahora escuchamos cosas como, tenemos que volver al cristianismo primitivo. Entonces ya no nos juntamos más en la iglesia, nos juntamos en casa y solo hacemos esto, aquello. Suena muy lindo, siempre suena muy lindo volver a la fuente, pero detrás de eso hay error. Y detrás de eso pueden haber errores mucho mayores. Tenemos que combatir esa idea del Jesús repostero, dulce de leche, que con tal de amar a todos, no confronta al pecado. Tenemos que recordar que el mismo Señor Jesús que comía con pecadores es el que cela por la santidad de su iglesia, por la verdad de la palabra de Dios predicada, y es el mismo Jesús que va a juzgar a los pecadores. Si vienen con experiencias nuevas que contradicen la palabra de Dios, no tenemos que ser tolerantes. Si alguien se para en este púlpito y comienza a predicar, si yo mismo empiezo a predicar cosas que contradicen la palabra de Dios en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina de primer orden,
no sé, los que están en sonido tienen que apagar el micrófono, tiene que venir alguien o pararse alguien y decirle ya, basta. No puedes seguir hablando. Como escuchaba hace poco a los falsos maestros, y le dice la palabra, hay que taparles la boca. No es que podemos sentarnos a discutir con alguien que cree eso. Lo podemos hacer en otro contexto, tratando de exhortarlo, tratando de llevarlo a la verdad. Pero si viene a infiltrar la falsa doctrina, no tiene que haber tolerancia. Y otra vez, no estamos hablando de violencia, no estamos hablando de... y ponemos el ejemplo de Elías con los 450 profetas. Bueno, vino uno, le corto el cuello, ¿viste? Ya hoy 5, me faltan 4:45. No estamos hablando de eso. Pero no podemos permitir que hablen, no podemos permitir que metan la falsa doctrina. Es urgente. Vamos a ver brevemente, y lo vamos a ver brevemente por 2 razones, porque nos extendimos un poquito más en la primera parte, pero a lo largo de Judas vamos a ver la descripción de los falsos maestros, a lo largo de todo el libro de Judas, aunque es cortito, pero la cantidad de referencias que hay acerca de los falsos maestros es sorprendente. Por eso vamos a ver brevemente que esta contienda es una contienda necesaria contra un gran peligro, Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente, estos falsos maestros dice que entraron encubiertamente. Esa palabra habla de alguien que se desliza secretamente, como por una puerta así. Tiene la connotación de escurrirse en secreto con una mala intención. No inconscientemente, con una mala intención. Jesucristo nos habló muy claramente de esto en la parábola del trigo y la cizaña, cuando el enemigo sembró la mala semilla. Dice que el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue, encubiertamente. Mientras ellos dormían, vino el enemigo sigilosamente y sembró la cizaña. El apóstol Pedro advierte que los falsos profetas, así como estuvieron en el pueblo, también entrarían encubiertamente, herejías destructoras, encubiertamente. No es algo que lo hacen a viva voz. En algunas iglesias, y creo que en Carapaché lo seguían haciendo, los sugieres tienen un cartelito acá que dice el nombre y Ujier, parece como en Isi, ¿viste? Que dice estoy para servirte atrás. Bueno, los falsos maestros no vienen con un cartelito, fulanito, Silvio Fernández, hereje, estoy para destruirte atrás. No es así. Entran encubiertamente. Por eso no importa qué tan piadosa sea una persona, o aparente ser una persona, qué tan bonachona, qué tan buena onda sea una persona, qué tanto lenguaje bíblico utilice. Si enseña algo que es contrario a la palabra de Dios, tiene que ser resistido, tiene que ser confrontado, tiene que ser callado. No importa cuánta influencia haya logrado en la iglesia, si comienza a enseñar algo que es contrario a la palabra de Dios, tiene que ser silenciado. Tenemos que combatir ardientemente por la fe del Evangelio. Vamos a ver muy brevemente las características específicas de estos falsos maestros. En primer lugar, vemos que son predestinados para perdición. Esta palabra destinados, ahí en versículo 4, los que antes habían sido destinados, literalmente es escribir de antemano, señalar
de antemano y tiene el sentido general de escribir, como escribir una carta, por ejemplo, con anterioridad. Pero el sentido acá es que Dios destinó de antemano, que Dios determinó de antemano a estos falsos maestros. En un sentido, Dios determinó su juicio, Dios determinó que ellos, cuál iba a ser el castigo de ellos. Pero en otro sentido, y creo que es el sentido acá, es que Dios predestinó a estos falsos maestros. Dios determinó que estos falsos maestros se levantaran y los determinó inclusive a cada uno, específicamente, con nombre y apellido. De la misma manera que vemos la soberanía de Dios en versículo 1 para salvación, donde Dios llama a las personas con ese llamamiento eficaz. Vemos que Dios también es soberano sobre el mal y sobre la falsa doctrina, sobre los falsos maestros. Dios determina de antemano el destino de los hombres. Nuevamente, Dios determina de antemano el destino de los hombres. Y esto lo hace mediante la elección, la doctrina de la elección, que estamos muy cortos de tiempo y no es la idea de desarrollar del todo, pero Dios elige a las personas para salvación. Dios elige quiénes van a ser salvos y quiénes no. Ahora, esto nos va a causar seguramente un choque y vamos a decir, wow, pará, eso no puede ser. ¿Cómo puede Dios elegir a las personas? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Cómo puede Dios obrar de esa manera? Es imposible. ¿Es justo que Dios haga esto? ¿Por qué elige a unos y a otros no? Más aún, ¿por qué juzga? ¿Por qué juzga y castiga a quienes destina para perdición? Otra pregunta, entonces, ¿eso quiere decir que Dios es el autor del mal? Tenemos muy poco tiempo y vamos a responder lo más breve y concisamente posible. ¿Cómo puede Dios operar de esta manera? Bueno, sencillamente porque es Dios. Es Dios y es soberano, por eso es Dios. Sus caminos son más altos que los nuestros, nosotros no podemos entender cómo Dios obra, aunque Dios se haya revelado y nos haya dicho cómo lo hace, no podemos comprender a la perfección. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Isaías 55. ¿Quién puede decirle a Dios, ¿qué haces? Job 9. ¿Quién puede decirle a Dios, no, tu forma de obrar tiene que ser así? Es Dios, es soberano. ¿Es justo que haga eso? ¿De verdad nosotros podemos presentarnos delante de Dios y decir lo que es justo y lo que no es justo? ¿Lo dice la palabra de Dios? Sí. Entonces es justo, ya. ¿Dios dijo que era así? Sí. Pero a mí no me... Bueno, sí, está bien. No lo podés entender, perfecto. Pero es justo. Porque Dios es justo. ¿Por qué elige a unos y a otros no? Bueno, alguna respuesta podemos encontrar en Romanos 9, donde dice que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios quiso mostrar su ira y su justicia, su gracia, su bondad. Confiamos en lo que dice Efesios 2, que Dios predestinó y eligió
por el puro afecto de su voluntad, por amor. Lo creemos. Y todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. Claro, Dios está más interesado en su gloria que en lo que nosotros pensemos que es justo y que no es justo. Su gloria va a ser exaltada con la salvación de los creyentes y la condenación de los perdidos. ¿Por qué juzga y castiga Dios a quienes destina para perdición? Bueno, Pablo tiene una respuesta bastante clara. Romanos 9, 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, ¿cómo Dios lo va a inculpar si Él lo predestinó para eso? Respuesta en versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Sí, claro que la tiene. Para hacer de él mismo masa a un vaso para honra y otro para deshonra. En otras palabras, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios qué hacer? ¿Dios es el autor del mal? Absolutamente no. La palabra de Dios enseña que aún el mal fue ordenado por Dios. Si Dios hubiese querido frenarlo y no hubiese podido, Dios no sería omnipotente. Si Dios sabía que el hombre iba a caer y no lo frenó, sería omnipotente. Pero Dios no es omnipotente, Dios es todopoderoso, soberano, inclusive sobre el mal, de alguna manera que no comprendemos. Dios está por encima de las decisiones humanas y angelicales y las utiliza para cumplir su propósito. Recuerden, para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios es soberano sobre su iglesia, sobre la salvación e inclusive sobre los falsos maestros, y esa es la idea. Los falsos maestros no están escapando al plan de Dios, no se les está metiendo como por una endija. Todo esto está determinado por Dios y eso nos trae alivio, seguridad, confianza. Porque finalmente el plan de Dios se va a cumplir. Finalmente vamos a ver en Apocalipsis, vemos cómo el mal es aplastado para siempre, cómo Dios triunfa. Dios no tiene miedo de los falsos maestros. Nosotros podemos tenerle miedo. No que debemos, sino que podemos tener esa reacción. Pero Dios no tiene miedo. Dios los va a destruir. Dios ya venció en la cruz del Calvario. Ya está asegurado. En las próximas veces vamos a ver más de su carácter, hablando de los falsos maestros, más de su conducta, más de sus enseñanzas, pero solamente mencionamos ahí en versículo 4 que dice que ellos son de carácter reprobado, son hombres impíos, es decir, sin reverencia a Dios. No les importa nada de Dios. Pueden aparentar, pero detrás no tienen temor de Dios. Detrás, en su corazón, no hay temor de Dios. Su conducta es reprobada. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dan permiso al pecado como excusa de la gracia. Y su enseñanza finalmente es reprobada. Niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto también, Mati nos enseñó, que negar a Cristo no es solamente con los labios, sino con la conducta, aunque ellos lo hacen con ambas cosas. Pero no es un juego, hermanos. No estamos exagerando acerca de la falsa doctrina, acerca de los falsos maestros. No es una exageración. Dios se lo toma muy en serio y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos contender si alguien entra
pero también hay otras formas. Dijimos que principalmente es en el contexto de la iglesia local, pero lo que ingresa a la iglesia no solamente son personas, mejor dicho, sino muchas veces conceptos que vienen a través de la música, de libros, de predicadores que vemos en YouTube. Claro, ellos no van a venir acá, no van a entrar, pero pueden entrar por nuestros oídos, por nuestros ojos. Tenemos que ser sumamente cuidadosos, estar alertas, atentos a lo que escuchamos, a lo que vemos. Este mismo pastor decía, cuando hablaba de que hay que callar a los falsos maestros, decía que un sermón de 1 hora, o lo que sea, que contenga 10 minutos de sana doctrina y el resto de herejía, por supuesto que no lo vamos a escuchar, o no deberíamos. Ah, no, pero tiene 10 minutos, sí, pero tiene otros 50 de falsa doctrina. Mejor andá y escuchá uno de 1 hora completamente de sana doctrina. Lo mismo tenemos que hacer con la falsa doctrina. Si hay un autor que viene bien pero niega a nuestro Señor Jesucristo, ya no lo leas más. Si tiene una postura diferente, no sé, escatológica, léelo. Tenés tus precauciones, pero léelo. Pero si niega la deidad de Cristo, la suficiencia de las Escrituras, rechazalo. Y hermanos, tenemos que ser serios en la iglesia, porque Dios es serio en este asunto. Para terminar, dijimos que las personas que están seguras en Cristo son aquellas que han creído en el Evangelio. Y déjame decirte que si estás en esta mañana y no tenés seguridad de salvación, no estás seguro qué pasaría ahora mismo si murieras, a una pregunta tan simple pero tan compleja a la vez de ¿a dónde te vas a ir cuando mueras? Si tu respuesta es no sé, o pensás que vas a ir al cielo porque haces buenas cosas, o porque crees que Dios es amor y Dios es amor, efectivamente Dios es amor, pero Dios también es justo, Dios también es santo. Si Dios solamente fuera amor y dejaría entrar a su presencia a aquellos que han pecado, no sería justo. Su santidad fue ofendida por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos. La palabra de Dios dice que algo que sí tenemos en común todos los seres humanos de nacimiento es que somos pecadores, que estamos destinados al infierno por nuestro pecado. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios, por amor, envió a su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, tomó forma de hombre para vivir la vida que ni vos ni yo podemos vivir, perfecta, sin pecado. Y Él, el único justo y santo, se ofreció voluntariamente. Él calificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él fue a la cruz voluntariamente, murió la peor de las muertes, pagando el precio por el pecado de los hombres, pero Él resucitó. Al tercer día resucitó y hoy está en victoria, sentado a la diestra de Dios. Por eso podemos predicar la verdad del Cristo resucitado, quien manda y exige que los hombres crean en Él, se arrepientan de sus pecados, confíen solamente en esa obra de la cruz para salvación. Oremos. Padre, te damos gracias. Qué confianza, Señor, que tenemos.
Nuestra fe está en Jesús, como cantamos hoy. Ningún poder, ningún afán nos puede arrebatar de Él, Señor. Nuestra fe es segura no porque nosotros seamos expertos en la fe, en la religión o en lo que sea, sino porque tu obra, Señor, es perfecta en nosotros. Nos has llamado a la fe y al arrepentimiento. Has obrado en nuestros corazones para responder a ese llamado. Y descansamos, Señor, en que nos vas a guardar, independientemente de lo que ocurra, hasta el día de Cristo, Señor. Ayúdanos a ser celosos por tu verdad, a ser celosos por tu iglesia, para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.